Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de la historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que además llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y aún al extranjero, porque la señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes sintonizarnos y escucharnos en la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición. Gracias por acompañarnos mutuamente en esta tarde de sábado para platicar de nuestra historia mexicana, y por supuesto les reitero que están abiertas a su disposición, a sus órdenes, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que ustedes saben, respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias nuevamente, amigas y amigos, por su compañía en esta tarde, y si a ustedes les parece bien, vamos a comenzar. Y pues bien, hoy les propongo que hagamos un programa un poco diferente, de otra índole, por supuesto histórica y de historia de México, pero alrededor de un reportero mexicano, de un hombre que hace exactamente 130 años fue el primero que en nuestro país comenzó a hacer entrevistas. Hoy es lo más normal, lo más común, que todos los periodistas que conocemos entrevisten a personas, pero bueno, en México no era tan usual, y fue precisamente hace 130 años cuando comenzaron a realizarse entrevistas que después serían publicadas en los periódicos. Vamos a platicar un poquito de eso, porque el tema de las entrevistas, que se convertirían en un reportaje, es quizá lo que llama la atención. Miren, vamos a ubicarnos en el año de 1892, hace exactamente 130 años, cuando un joven reportero que estaba haciendo sus pininos en el periodismo mexicano, de nombre Ángel Pola, seguramente intrigado por el pasado histórico mexicano, seguramente también motivado porque en ese entonces, hacía 31 años, habían sucedido en México varios asesinatos de personas muy importantes. Y seguramente movido también por la curiosidad, esta forma tan intensa y tan emocionante que a muchos nos embarga de poder saber qué pasó exactamente. Ángel Pola decidió investigar los asesinatos, las muertes, los homicidios de dos de los personajes más importantes de mediados del siglo XIX. Ambos personajes, Melchor Ocampo y Leandro Valle, habían sido asesinados por las mismas personas durante el mes de junio de 1861, que es el mismo mes y el mismo año en que Ángel Pola nació. Quizás estaba pues interesado, quizás estaba pues motivado, y su curiosidad se había pues acicateado por saber qué había sucedido exactamente en el mes y año en el que él había nacido. Las muertes de estos dos grandes hombres del Partido Liberal, Melchor Ocampo
y Santos degollado. Quiero proponerles que hoy hablemos de qué contienen estos reportajes y qué tipo de entrevistas son las que realizó Ángel Pola. Simplemente déjenme y permítanme darles un contexto importante sobre Ángel Pola, que, repito, es el primer periodista mexicano que va a introducir la entrevista como un género periodístico para poder indagar la verdad. No significa que la va a encontrar, que la verdad la va a encontrar, probablemente no, pero es el primero que tiene estas ganas, este interés, esta motivación de buscar a los protagonistas históricos para preguntarles qué hicieron en ese momento determinado, qué pensaron, qué fue lo que vieron, por qué hicieron lo que tuvieron que hacer. Este es el mérito de Ángel Pola, repito, un joven que había nacido en el estado de Chiapas, en Chiapa de Corzo, con más especificidad, que había estudiado en Oaxaca y que después se había trasladado ya a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como periodista en los periódicos más importantes de aquel tiempo. Todavía existían el Siglo XIX, el Monitor Republicano, pero pronto quizás el talento despierto de Ángel Pola lo llevó a incursionar a otros periódicos que tenían en ese momento ya más circulación, que eran más bien aceptados por la población, particularmente uno de ellos que se llamaba El Diario del Hogar, un periódico que contenía todo tipo de noticias, pero que también inclusive llegaba a cuestiones sociales y hasta formas de vida familiar. Y por supuesto, tenía su página roja, la página donde se narraban las tragedias del momento, los asesinatos, los homicidios, los robos y también, por supuesto, lo que había acontecido en el pasado. Y Ángel Pola pues estaba muy interesado, muy curioso por saber cómo había sido la muerte de Melchor Ocampo, cómo había sido la muerte de Leandro Valle. Y a ello pues se va a dedicar un buen tiempo para entrevistar a los sobrevivientes. Miren, Ángel Pola también, en este género de las entrevistas y entre paréntesis, que decía yo hace un momento, es el primero que hace entrevistas en México, tuvo otra sección también en el Diario del Hogar, que era algo así como: esta es su casa, bienvenidos a su casa. Se dedicó a entrevistar a los personajes literarios del momento. En una época en la cual los políticos no aceptaban todavía entrevistas, el pionero será más adelante por el propio Porfirio Díaz, pero ya hasta el siglo XX, cuando la famosa entrevista con el periodista norteamericano Krillman. Pero antes, por ahí del 1888, 89, 90, los políticos no daban entrevistas. Pero Ángel Pola, deseoso pues de incursionar en el género de la entrevista, decidió buscar, pedir cita e ir a las casas de los más importantes literatos de aquel tiempo. Así, en el propio Diario del Hogar dejó unas magníficas narraciones, unos relatos deliciosos de cómo visitaba a los grandes escritores de su momento. Yo he podido leer 4 de ellas, las 4 muy amenas, muy divertidas, muy humanas, en las cuales el propio Ángel Pola trata de dar un retrato de estos personajes, y son la que hizo a Justo Sierra, la que también realizó a José Tomás Cuéllar, otra más a Manuel Gutiérrez Nájera, otra más también a don Emilio Rabasa, y en ellas pues narra de una manera muy simpática y agradable cómo es la vida cotidiana y los pensamientos y pues las ocurrencias que estos escritores tienen para poder escribir, para vivir, cómo es su vida en realidad ordinaria. Y Ángel Pola pues tuvo un gran éxito que lo va a motivar, y vuelvo al tema otra vez, a estas entrevistas históricas para indagar la verdad de cómo fueron los asesinatos de Melchor Ocampo y de Leandro Valle. Miren, simplemente para ir cerrando la parte biográfica de Ángel Pola, les diré que por alguna razón extraña que yo no alcanzo a comprender y desconozco, y que espero algún día poder averiguar, Ángel Pola dejó de escribir en los periódicos, digamos en la primera década del siglo XX, y es un hombre longevo, va a vivir hasta 1948. Pero, desde 40 años atrás,
Desde mediados de la primera década del siglo XIX dejó de escribir reportajes. Se dedicó primero a hacer una biblioteca, a editar una biblioteca, que él llamó Biblioteca Reformista, donde publicó textos, por ejemplo, de Benito Juárez y del propio Melchor Ocampo. Otro tipo de libros también los publicó, en los cuales incluyó incluso sus entrevistas, como comentaremos después. Pero de pronto cerró todos sus negocios y se dedicó, a partir de la segunda década del siglo XX, a administrar una librería de su propiedad. Una librería ahí en la calle de República de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde vendía libros, y a esto se dedicó el resto de su vida, a ser librero, a tener un negocio de compra-venta de libros. ¿Por qué dejó de escribir? ¿Por qué dejó de entrevistar? No lo sé, lo reconozco, lo ignoro, pero sin embargo, las entrevistas que nos legó, pues son verdaderamente interesantes. Vamos a dedicar este día a platicar, si les parece a ustedes bien, de las entrevistas que realizó alrededor de los asesinatos de Melchor Ocampo y de Leandro Valle, para la semana, en otra semana próxima, dejar las entrevistas que dedicó a otro tema que le interesaba particularmente. Como ya lo veremos, y simplemente lo adelanto, a él le va a interesar profundamente el asunto de cómo cayó la plaza de Querétaro en el sitio que en 1867 le impuso el general Mariano Escobedo y donde capturó al emperador Maximiliano. Pero este será un tema que veamos en otra ocasión. Por hoy, si les parece bien, vamos a concentrarnos simplemente en esta primera parte de las muertes de Melchor Ocampo y Leandro Valle. Y para ello, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de las entrevistas históricas que hizo un reportero, un periodista de aquel tiempo, Ángel Pola, para indagar, investigar acerca de las muertes de dos personajes importantísimos de mediados del siglo XIX, como lo son Melchor Ocampo y Leandro Valle. Déjenme comenzar por Melchor Ocampo, que es algo muy interesante. Melchor Ocampo fue asesinado el día 3 de junio de 1861. Decía yo que es el mismo mes y año del nacimiento de Ángel Pola, que quizás, motivado por esta curiosidad, quiso saber cómo habían sido esos sucesos trágicos, que publicaría exactamente, el día 3 de julio, pero de 1892, hace 130 años. Miren, Melchor Ocampo, repito, fusilado el día 3 de junio de 1861, cerca de Tepeji del Río, había sido capturado unos días antes por un guerrillero español de nombre Lindoro Cajiga, o Cajica, quien lo había secuestrado de su hacienda donde vivía Ocampo, llamada Pomoca, que es una especie de juego de palabras que significa Ocampo también, cerca de Marabatío, allá en Michoacán. Lo secuestró allí, este hombre, Lindoro Cajiga, y se lo llevó preso hasta Tepeji del Río, en donde sería fusilado. Este es el hecho, digámoslo así, concreto, así, totalmente plano, sin mayor sentido. Pero en esta muerte intervienen varios personajes que sobrevivieron al tiempo, a los cuales Ángel Pola pudo interrogar, pudo entrevistar. Le concedieron entrevistas. Algunos dijeron muchas cosas, otros guardaban prudente silencio y esquivaban las respuestas, pero lo interesante de todo es el trabajo que Ángel Pola se propuso hacer, a buscarlos. Era ya 1892, ya habían pasado 31 años de los sucesos. Las pasiones ya estaban calmadas, pero sin embargo todavía quedaban, pues, ese tipo de dolores y cicatrices en la sociedad mexicana respecto a estos crímenes. Y se propuso Ángel Pola, en su reportaje final, describir lo que le había sucedido a Melchor Ocampo. Déjenme decirles una curiosidad. Por razones extrañas de la vida, Ángel Pola logró tener y conservar, y aún lo tiene la familia de
Ángel Pola a sus descendientes en su archivo el testamento original que escribiera de su puño y letra Melchor Ocampo, horas antes de ser fusilado. En alguna ocasión, hace ya muchísimos años, tuve la oportunidad de verlo, de tenerlo en mis manos, y sí, francamente, la emoción fue muy grande porque incluso la propia letra temblorosa de Melchor Ocampo denotaba un estado de inquietud muy grande, pues sí, iba a ser fusilado momentos después. Y Ángel Pola, en esta labor de investigador de la historia, de reportero de la historia, logró conseguir hasta el original del testamento. Hoy ya ese testamento lo ha donado la familia Pola a la Universidad Nicolaita, allá en Michoacán, en Morelia, Michoacán, la Universidad de San Nicolás Hidalgo, allá se encuentra el testamento de Melchor Ocampo, pero yo tuve oportunidad, decía yo, de tenerlo en mis manos y sí, fue una emoción muy, muy, muy grande, como seguramente la tuvo el propio Ángel Pola. Miren, entrevistó para saber y averiguar acerca de la muerte de Melchor Ocampo a varios de los personajes que habían participado en ella. Por ejemplo, al antiguo presidente conservador Félix Zuluaga. También entrevistó al asesino, al que ordenó la muerte, al general Leonardo Márquez, que había regresado a México después del exilio. También Ángel Pola le preguntó sus recuerdos a los sobrevivientes de aquel tiempo de Tepeji del Río, como incluso al propio presidente municipal de la localidad, que había sido en su momento un joven que había estado presente en los acontecimientos. También les preguntó a los militares conservadores que lo habían capturado y que lo habían fusilado, entre los que se encontraban varios que después serían miembros del Partido Liberal. Fíjense, había militares conservadores que terminada la guerra de reforma siguieron todavía en las guerrillas y que después, con motivo de la intervención francesa, decidirán unirse a Benito Juárez y harán carrera militar ya con el Partido Liberal Republicano, como Miguel Negrete, que estuvo allí, como Ignacio Alatorre, como Francisco Vélez, como un coronel Agustín Díaz. Pero también logró entrevistar Ángel Pola a la nieta de Melchor Ocampo, a doña Josefina Mata y Ocampo. Con todos estos personajes a los cuales entrevista, de los cuales obtiene datos, logró construir o reconstruir la historia de estos últimos días de la vida de Melchor Ocampo. Y Ángel Pola tuvo un mérito grandísimo, que hoy podemos reconocérselo. No solamente nos permite saber, desde los puntos de vista de incluso de quienes fueron los asesinos, qué es lo que sucedió con Melchor Ocampo, sino hasta también, sin quererlo quizá porque aquel tiempo estaba lleno de pudores, nos permitió descubrir el drama interno, el secreto familiar de la vida del propio Melchor Ocampo, que ya en alguna ocasión aquí platicábamos en este programa y que hoy únicamente recapitularé. Pero miren, la historia es la siguiente. Melchor Ocampo estaba en su hacienda de Pomoca, en donde se había retirado después de haber sido ministro del gobierno del presidente Benito Juárez, cuando en Veracruz se habían dictado las leyes de reforma. Recuerden ustedes que Melchor Ocampo era uno de los principales ideólogos de la reforma liberal mexicana. Él, de su puño y letra, había escrito, por ejemplo, la ley del registro civil. Él había escrito también de su puño y letra la ley del matrimonio civil y por supuesto dentro de ella ese famosísimo texto que seguramente muchas de ustedes y muchos de ustedes recuerdan, que es la Epístola Melchor Ocampo, aquella donde se dan consejos de vida matrimonial al estilo del siglo XIX, donde dice que la mujer debe dar obediencia y el hombre dirección en el matrimonio. Bueno, este texto tan antiguo y que sin embargo siguió utilizándose en México hasta 2004-2005, su autor fue el propio Melchor Ocampo. Y entre paréntesis, quizá ustedes recuerden que cuando hablábamos de Ocampo criticamos que se puso a dar consejos de moral matrimonial cuando él fue incapaz de contraer matrimonio con la mujer que amaba. Pero bueno, esa es parte del secreto que se descubre gracias a Ángel Pola. También él había sido, allá en Veracruz,
el que había negociado con el embajador norteamericano Robert McLean el famosísimo tratado McLean-Ocampo, por el cual México concedía vías de paso a los Estados Unidos a través de nuestro territorio a cambio de ayuda militar, y por otra parte también en este mismo tratado se planteaban las bases para el primer tratado de libre comercio entre los dos países. Pero sumados todos los trabajos que hizo Melchor Ocampo, las leyes de reforma, de las cuales es inspirador de varias y autor de 2 o 3, más el tratado McLean-Ocampo, pues le habían acarreado una serie de problemas y de críticas, por lo cual había preferido retirarse del gabinete del presidente Juárez, se había ido a vivir a su hacienda de Pomoca, allá cerquita de Marabatío en Michoacán, y allí estaba cuando fue sorprendido por una gavilla, por un grupo, una guerrilla conservadora a las órdenes de un español, Lindoro Cajiga, que había ido por él a buscarlo. Y Ocampo, que no tenía escolta, pues no pudo resistirse, fue secuestrado y fue trasladado hasta Tepeji del Río, en donde se encontraban los generales Félix Zuluaga y Leonardo Márquez. Déjenme decirles que estamos en junio de 1861, para este momento ya terminó la guerra de reforma, ya pasó la gran batalla de Calpulalpan, ya Benito Juárez está en la Ciudad de México y solamente sobran esas pequeñas partidas guerrilleras conservadoras que andan por ahí dando lata, y en las cuales está Félix Zuluaga, quien se dice presidente de la República. Él fue, ustedes recuerdan, presidente del Partido Conservador, presidente conservador, cuando el golpe de Estado de Comonfort en 1857 había ocupado, pues por unos cuantos meses, la silla presidencial, hasta que los mismos conservadores lo sacaron y pusieron a Miguel Miramón, y sin embargo, después de la derrota, volvió a asumir, según dijo él, la presidencia de la República, aunque andaba a salto de mata por el territorio nacional, más bien por el lado del Estado de México, y allí estaba acompañado por varios generales. Se encontraba Leonardo Márquez, aquel terrible tigre de Tacubaya, ¿se acuerdan? Este hombre que no tenía miramientos y que con gran crueldad había fusilado hasta los médicos durante la guerra de reforma en Tacubaya. También se encontraba otro general, Tomás Mejía, el mismo que sería después fusilado junto con Maximiliano en Querétaro. También se encontraba allí, como ya comenté hace un rato, varios militares que después serían ya republicanos liberales, como Miguel Negrete. Pero el caso está en que Melchor Ocampo fue presentado por Lindoro Cajiga ante Félix Zuluaga y Leonardo Márquez, y hay una confusión provocada por el propio Márquez, ya que Zuluaga dice que hay que respetar la vida de Melchor Ocampo. Al mismo tiempo capturan otro guerrillero de apellido León, llamado León Ugalde, y ordenan fusilarlo, y se hace una confusión de órdenes, o una supuesta confusión, pero bueno, toda esta narración que la realizó Ángel Pola, si ustedes tienen un día la curiosidad y la fortuna en una librería de viejo de encontrarse un libro maravilloso, claro, muy antiguo, muy raro ya, que se llama El Imperio y los Imperiales, que escribiera el propio general Leonardo Márquez, con las anotaciones, correcciones y entrevistas de Ángel Pola, se los recomiendo. Es un libro muy interesante. Es el propio testimonio justificativo de todo lo que hizo este hombre, Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, pero que Ángel Pola, quien logró entrevistarlo, pudo hacer esta edición con todos los testimonios adicionales, el aparato crítico correspondiente, sus notas, sus correcciones, porque, pues, Leonardo Márquez es literalmente un criminal, quien se atrevió a escribir su propia justificación, y Ángel Pola, ya como editor de libros, se preocupó por, pues, hacer la verdad, dar a conocer la verdad. Miren, en este libro publicó el propio Ángel Pola, por ejemplo, sus pesquisas sobre el asesinato de Melchor Ocampo. También publicó sus averiguaciones sobre la muerte de Leandro Valle. Todo en este libro, en el cual, pues, Ángel Pola
en 1904. Es un libro muy antiguo, 1904, pero vale la pena. Si un día lo descubren en una librería de viejo, no lo duden. Y volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos platicando acerca de los reportajes históricos, de las entrevistas históricas que realizara allá en 1892, hace 130 años, un periodista llamado Ángel Pola, pues, en recuerdo a que 30 años atrás, en 1861, habían sido asesinados brutalmente dos personajes muy importantes del Partido Liberal, que eran Melchor Ocampo y Leandro Valle. Estamos hablando en este momento sobre Melchor Ocampo, acerca de las pesquisas que hizo el propio Ángel Pola, entrevistando a los sobrevivientes que habían participado en ese momento, particularmente, y aquí quiero detenerme en lo que me quedé el bloque anterior, en dos de ellos. Félix Zuluaga, quien se decía presidente de la República, claro, de los conservadores, que era obedecido por unas cuantas miles de personas ahí perdidos en el campo, en lo que hoy sería el Estado de México, acompañado por el general Leonardo Márquez, aquel terrible tigre de Tacubaya. Bueno, a los dos pudo Ángel Pola entrevistarlos y preguntarles lo que había sucedido con respecto a Melchor Ocampo. Y miren, las versiones son contrarias. Leonardo Márquez aseguró que como junto con Melchor Ocampo, momentos después, había sido capturado un militar, un guerrillero liberal, de nombre León Ugalde, y como a los dos los presentaron ante ellos presos, se supone que Leonardo Márquez dice que Félix Zuluaga ordenó pasarlos por las armas, al militar nada más, que a Ocampo lo respetarán para juzgarlo. Y Leonardo Márquez dice que uno de sus subordinados llegó media hora después y dijo: las órdenes han sido cumplidas, ya fue fusilado el hombre. Y Félix Zuluaga preguntó: ¿quién fue fusilado? Melchor Ocampo. Y que, pues fue una equivocación, dice Leonardo Márquez. Félix Zuluaga, por su parte, dice exactamente lo contrario, que él, cuando se enteró de que había sido capturado Melchor Ocampo, ordenó que le respetasen la vida y que sus órdenes habían sido desobedecidas por Leonardo Márquez y los demás militares, pero que él, aunque se decía presidente de la República, carecía del poder para poderlos enjuiciar, poderlos detener, poderlos castigar. ¿Quién tiene razón? Lo más probable es que tenga razón el propio Félix Zuluaga. Sabemos que este hombre era bastante timorato, era un hombre que pues sobrevivió, murió hasta 1898, después de haber sido un enconado conservador, pero un conservador bastante débil, que repito, había sido presidente de la República, pero que fue literalmente echado a patadas de palacio por Miguel Miramón, y que después intentó ser esta especie de títere de Leonardo Márquez en unos momentos difíciles para el país, 1861, pero cabe decir que cuando la intervención francesa, mejor se retiró y ya no volvió a participar en la vida política mexicana. Pero él, pues, le echa la culpa a Leonardo Márquez, y a su vez Leonardo Márquez, el famosísimo tigre de Tacubaya, que es un personaje al que Ángel Pola le va a dedicar, pues, un libro completo y varias entrevistas, él dirá que esto se trató de una equivocación. Lo más seguro es que Márquez lo haya mandado matar, porque Márquez odiaba a los liberales en realidad. Lo interesante del caso está en que Ángel Pola, decía yo en el primer bloque, sin quererlo nos ayuda a descubrir la trama familiar secreta de Melchor Ocampo. Cuando supo que lo iban a fusilar, pidió permiso para escribir su testamento, y le dieron a Ocampo papel y un lápiz tinta, como se utilizaba en aquel tiempo. Y ahí, a mano, escribió su última voluntad, que consistió fundamentalmente en reconocer como sus hijas a las señoritas Josefa, Petra, Julia y Lucina Ocampo, a las que había llamado originalmente hijas adoptivas según él,
Según eso las había a todas ellas recogido de un orfanato, vivían con él, eran sus hijas adoptivas en la fama pública. Pero la verdad es que eran sus hijas naturales, sus hijas legítimas, sus propias hijas. Y fíjense, este hombre que había hecho tanto énfasis en la moral liberal del matrimonio a través de la epístola a Melchor Ocampo, nunca se atrevió a decirles a sus hijas adoptivas que en realidad eran sus hijas de a de veras. ¿Por qué? Porque se avergonzaba seguramente de la mujer que amaba, que era la madre de ellas, Ana María Escobar. Ya en otra ocasión platicamos a detalle este asunto, simplemente lo recapitulo. Ana María Escobar, una mujer mayor, unos 10 años más grande que el propio Melchor Ocampo, había sido su propia nana, había sido la mujer que lo cuidaba, había sido la mujer que creció o que lo vio crecer, y cuando llegó a la edad varonil, fue con la mujer con la que Melchor Ocampo tuvo, de manera no consecutiva, pero sí continuada en el tiempo, sus 4 hijas. Era una mujer indígena, que había sido, repito, su nana, con la cual Melchor Ocampo nunca quiso casarse. Y a sus hijas nunca les dijo quién era su mamá. Esta mujer, Ana María Escobar, moriría poco antes de que muera Melchor Ocampo. Había hecho testamento que Melchor Ocampo conservaba. Y fíjense, nuevamente regresemos al día 3 de junio de 1861, día de la muerte y fusilamiento de Melchor Ocampo, allá en Tepeji del Río. Cuando ya lo iban a fusilar, ya había escrito su testamento, se acordó de algo más y entonces pidió que detuvieran la ejecución porque deseaba agregar un párrafo adicional al mismo documento. Le llevaron otra vez el testamento, el lápiz tinta, una mesita, se sentó a escribir un parrafito, señalando que el testamento de Ana María Escobar se encontraba en su hacienda de Pomoca, en un determinado lugar, junto a un florero, que ahí estaba dentro de un cuaderno, que ahí lo podían encontrar. No dijo más. Sus hijas, ese día, el día que vieron el testamento, el día que lo leyeron, se enteraron de que Melchor Ocampo era su verdadero padre, pero además, por la indicación que les hizo él en su testamento, fueron a buscar a Pomoca, en el cuaderno donde había dicho Melchor Ocampo, encontraron el testamento de Ana María Escobar, y Ana María Escobar en él dice que Josefa, Petra, Julia y Lucina son sus hijas naturales. Fíjense qué crueldad con las 4 chamacas, con las 4 niñas, que hasta después de muerto el papá y la mamá, se enteran que ambos eran sus verdaderos padres, cuando ellas se habían pensado o creído adoptadas. Una historia de amor trágica de quien había sido el principal sacerdote liberal del matrimonio con la epístola Melchor Ocampo, y todo esto nos ayudó a descubrirlo Ángel Pola al investigar sobre la muerte de Ocampo en este texto que, repito, publicó el día 3 de julio de 1892 y que se llama Pesquisas sobre el asesinato de Melchor Ocampo. Y días después, el 27 de junio de ese mismo año de 1892, va a publicar otro reportaje también que el propio Ángel Pola realizó a partir de entrevistas personales. Esta vez sobre la muerte de Leandro Valle. Lo mismo, quizás tanto la muerte de Ocampo como la de Leandro Valle para Ángel Pola eran muy importantes, muy significativas por ser o haber ocurrido en el mismo mes y año cuando él nació allá en 1861. Así que también decidió publicar sus investigaciones, sus entrevistas y armar la historia de cómo había muerto Leandro Valle, repito, a finales de junio de 1861. Le intrigaba mucho, ¿eh? Y aprovechó, pues, que en sus entrevistas había logrado obtener información, tanto de la muerte de Ocampo como la muerte de Valle. También va a entrevistar, por supuesto, a Leonardo Márquez, también a Félix Zuluaga, pero también a otros personajes como igualmente Miguel Negrete, como Francisco Vélez, como
el general Felipe Berriozábal, pero aquí sí logró particularmente tener o contar con dos entrevistas más aún, pues íntimas. La de la mamá de Leandro Valle, que todavía vivía para ese momento, doña Ignacia Martínez, y de una mujer que en su momento, en 1861, vean qué historia, había sido la novia de Leandro Valle, con quien se iba a casar, pero nunca pudo casarse porque lo mataron. Esta mujer se llamaba Luisa Jáuregui, y ya para ese momento, en 1892, era una señora casada, era Luisa Jáuregui de Cipriani. Y sin embargo, con seguramente el permiso de su marido, pudo atender a Ángel Pola y darle una entrevista de lo que había sucedido el día en que se despidió de su novio Leandro Valle cuando partió para ser asesinado. La historia, nuevamente la historia, tiene que ver con ese periodo mexicano tan convulso como lo es precisamente, como ya lo hemos platicado, este mes de junio de 1861, cuando ya terminó la guerra de reforma, pero siguen todavía vivas un núcleo guerrillero conservador a las órdenes del quien se dice presidente Félix Zuluaga y que manda directamente Leonardo Márquez. Ya mataron a Ocampo, ya mataron también a Santos Degollado, y el joven general Leandro Valle pide permiso para ir a combatirlos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en el último bloque del programa esta semana, que estamos dedicando a recordar que en el año de 1892, hace exactamente 130 años, en el periódico El Diario del Hogar, un periodista, Ángel Pola, el primero que introduce el género de las entrevistas, realizó unos reportajes históricos para averiguar cómo habían sido las muertes 31 años atrás, en 1861, de Melchor Ocampo y de Leandro Valle. Y estamos ya con este último, con Leandro Valle, un joven militar, egresado del colegio militar, de quien ya hemos platicado creo que alguna vez algo de su historia, porque era hijo de un hombre, Rómulo del Valle, que también había sido veterano de la Guerra de Independencia, que estaba como cadete en el año de 1847 en Chapultepec, que era compañero y muy amigo de Miguel Miramón, y que sin embargo, fíjense, su papá, por cuidarlo, por protegerlo, lo sacó del colegio meses antes de la invasión norteamericana, lo cual privó o evitó que Leandro Valle fuese un niño héroe. Pero bueno, esto no significó para él mayor golpe. Sus compañeros se habían batido con los norteamericanos, inclusive Miguel Miramón. Era compañero pues de Vicente Suárez, de Agustín Melgar, de Francisco Montes de Oca. Y sin embargo, pues a él lo sacaron del colegio militar, después lo regresaron, se convirtió en un oficial. Y un dato interesante e importante, fue comisionado durante un par de años a París, a Francia. Digo que este dato es importante porque allá en París, Francia, además de que se va a portar muy rebelde y va a ser, pues francamente, muy indisciplinado en los términos que ustedes se imaginan, particularmente de mujeres, también va a conocer a un muchacho francés con el cual va a generar una amistad muy entrañable, sana amistad muy entrañable, ¿eh? Este muchacho se llama Aquiles Colin. Y este muchacho francés, cuando Leandro Valle regresa a México, regresa con él. Son tan amigos que regresa y lo acompaña. Este es un dato muy interesante que nos da a conocer Ángel Pola en su propio reportaje, porque logró entrevistar, como les decía yo hace un momento, a la mamá, a doña Ignacia Martínez, a la novia, por supuesto a Félix Zuluaga, a Leonardo Márquez y a muchos otros oficiales que estaban por ahí presentes, como el coronel Agustín Díaz. Miren, Leandro Valle había salido a combatir a los asesinos de Ocampo y de Degollado. Partió con una pequeña brigada, un par de regimientos, uno de infantería, otro caballería y unas piezas de artillería. Y en el Monte de las Cruces, muy cerquita de la Ciudad de México, el día 23 de junio de 1861, fue sorprendido por los conservadores y fue derrotado. Lástima, ¿eh? Era un militar muy inteligente. Inclusive había ascendido por méritos en campaña. Bueno, lo derrotaron, lo vencieron, lo capturaron y lo llevaron preso frente
otra vez a Félix Zuloaga y a Leonardo Márquez, que ya platicamos de ellos en bloques anteriores. Zuloaga diciéndose presidente de la República, pero al mismo tiempo justificándose cuando explicaba que no tenía ningún poder en realidad, que era un títere, casi lo confiesa, de Leonardo Márquez. Ya habían fusilado disque por error a Melchor Ocampo, y cuando les presentan a Leandro Valle, Márquez le pregunta a Zuloaga, bueno, a este sí lo vamos a fusilar, ¿verdad? Y según la entrevista, Zuloaga reconoce que dijo sí, a él sí, porque fue capturado con las armas en la mano. Aquí Félix Zuloaga reconoce que él dio la orden final, la última orden, para que fusilaran a Leandro Valle. Pasaron cosas muy curiosas. El propio Leandro Valle ese día en la mañana muy temprano, cuando salió de la Ciudad de México, que no esperaba ser derrotado, pero fue sorprendido en el Monte de las Cruces, había pasado a despedirse de su mamá, doña Ignacia Martínez, y su mamá le regaló, le puso en el cuello, un escapulario o una medallita. Toma, hijo, úsala por mí, le dijo. Esto lo recuerda a su propia mamá, 30 años después. Y Leandro Valle le dijo, no, no mamá, van a decir que una cosa creo y otra cosa es la que ando diciendo. Por favor, hijo. Y finalmente se quedó la estampita, medallita o escapulario. Después fue a ver a su novia, pasó a despedirse de ella, a reiterarle la promesa de matrimonio en cuanto fuera posible. Él tenía apenas 28 años de edad, estaba pues en la flor de la juventud, ya tenía una oferta de matrimonio a esta mujer, Luisa Jáuregui, soltera en ese momento, y después partió al campo de batalla, donde sería capturado y donde se le ordenó a los conservadores que lo atraparon que lo fusilaran, como ya vimos, por disposición directa de Félix Zuloaga. Se acercó un sacerdote, al sacerdote le entregó la medallita o el escapulario pidiéndole que se lo llevara a su mamá, diciéndole que, mamá, lo que me regalaste no fue muy milagroso que digamos, así tal cual lo dice. Y además el sacerdote le dijo, bueno, está bien, yo haré con todo gusto, se lo llevaré a su señora madre, por favor, ¿quiere confesarse? Y Leandro Valle le dijo, no padre, no pierda el tiempo, no necesito confesarse. Es que tiene usted media hora nada más para disponerse. ¿Media hora? Yo les hubiera dado menos tiempo, dijo con mucho valor Leandro Valle. Y lo fusilaron. Lo fusilaron por la espalda a pesar de que él reclamó como un traidor, cosa que no era evidentemente, pero finalmente dijo que daba lo mismo morir por el frente, por detrás, y fue ejecutado. Su cadáver, al igual que el de Melchor Ocampo, también fue colgado de un árbol y ahí se quedó. Pero pasó algo muy notable, y esto es quizás la parte más llamativa que se desprende de la entrevista de Ángel Pola. También habían capturado en el mismo combate al amigo de Leandro Valle, al francés Aquiles Colín, que para ese momento ya tenía inclusive grado en el ejército mexicano y era ayudante del general Leandro Valle. Era ya capitán de infantería Aquiles Colín. Lo llevaron frente a Márquez y frente a Zuloaga. A ellos no les interesaba fusilar a Aquiles Colín, pero la lealtad de amigo, Aquiles Colín les dijo que él quería sufrir la misma suerte que Leandro Valle porque era su amigo. Y Leonardo Márquez, que era el tigre de Tacubaya, el chacal de Tacubaya, la hiena de Tacubaya, como le decían también, y que por lo visto le gustaba fusilar y le encantaba la sangre, así pues también que lo fusilen. Y fusilaron también a Aquiles Colín, en el mismo sitio donde fusilaron a Leandro Valle y lo colgaron con él. Y lo más dramático de todo, ya después de esta tristeza enorme de las muertes, es que el perrito que tenía Aquiles Colín, que lo seguía a todas partes, lo acompañó hasta el paredón y en el lugar donde lo fusilaron y colgaron a Aquiles Colín, el perrito se quedó abajo llorando, gimiendo, ladrando, hasta que el propio perrito también murió. Todos estos datos vienen en los reportajes históricos de Ángel Pola, que se los voy a recomendar de una vez porque vale muchísimo la pena. Hace algunos años
en las épocas en que yo tuve la oportunidad de servir en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en 2009, publicamos este libro, Los reportajes históricos de Ángel Pola. Se los recomiendo, debe estar seguramente todavía a la venta. Aquí logramos recoger todos estos reportajes, todas estas entrevistas que realizó Ángel Pola para indagar, primero, los sucesos que hemos narrado en este programa, las muertes de Melchor Ocampo y las muertes de Leandro Valle, pero también el otro asunto que les comentaba yo al principio, que vamos a tratar en un programa próximo, no la semana que entra, dentro de 2 semanas, sobre la caída del sitio de Querétaro, que son los asuntos que motivaban la curiosidad de Ángel Pola. Les recomiendo este libro, repito, Los reportajes históricos de Ángel Pola, que publicó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Inclusive, si mal no recuerdo, hay versión digital, así que donde quiera que ustedes estén, las pueden descargar y conseguir. Estos trabajos que hizo Ángel Pola son pioneros en realidad de la manera de escribir historia contemporánea, la entrevista. No significa que los entrevistados digan la verdad. Significa únicamente que son los puntos de vista que ellos dan de los sucesos en los cuales participaron, en los que fueron actores directos, en algunos casos protagonistas principales, en otros casos actores de reparto, pero en los casos que hemos platicado el día de hoy, la muerte de Melchor Ocampo y la muerte de Leandro Valle, sus asesinatos en realidad, pues nos permitieron dar pistas y luces, primero de cómo sucedieron los hechos, cómo inclusive se echaron la culpa mutuamente los principales responsables de esos crímenes, pero además también, quizás sin quererlo porque no se usaba en aquella época, Ángel Pola nos permitió sumergirnos en la vida privada de ambos personajes. El drama familiar de Melchor Ocampo y a su vez el drama romántico y amistoso de Leandro Valle. 2 personajes unidos por la tragedia que en aquel mes de junio de 1861 fueron cruelmente asesinados y que hace 130 años, en 1892, el periodista Ángel Pola rescató para reescribirlos en un reportaje basado en entrevistas para revivir aquellos acontecimientos, y con ello nos legó la narración histórica hasta el momento más fidedigna y certera que tenemos de cómo ocurrieron aquellos hechos. Pero antes de terminar, permítanme hacerles otra recomendación de lectura. Esta ya es de muy fácil adquisición, eso sí, y es que la vida de Melchor Ocampo, con todos estos dramas familiares, pero su desempeño como un político liberal es bien interesante. Miren, el Fondo de Cultura Económica acaba de republicar este libro fantástico, Melchor Ocampo, del gran historiador mexicano José C. Valadez. Se lo recomiendo, es una edición bastante cómoda, accesible, barata. Melchor Ocampo, reformador de México, de José C. Valadez. Créanmelo, es una vida interesantísima. Un hombre que tenía aptitudes científicas, que se convirtió en político, que era un auténtico hombre que disfrutaba de los viajes, que vivió en París, como lo platico yo en mi libro Postales de París, que era un gastrónomo exquisito, pero que además también tenía una preocupación social muy profunda por los más necesitados. Y que, pues hará este tipo de cosas, como ya platicábamos, predicar la moral del matrimonio liberal, pero al mismo tiempo no atreverse a declarar su amor y casarse con la mujer que él quiere, con la madre de sus hijos. Melchor Ocampo, insisto, reformador de México de José C. Valadez, les va a gustar muchísimo, estoy seguro de ello. Y con esto, amigas y amigos, damos por fin al programa de hoy y les agradezco infinitamente su presencia. Y primero Dios, aquí nos vemos ya con otro tema, un tema que les va a gustar la próxima semana. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.